realidad lo que quería compartir con vosotros no es en este caso un caso clínico, puesto que, creo que los casos clínicos con respecto a las adicciones tienen demasiadas particularidades y me apetecía más un poco explicar o comentar o compartir con vosotros cuál es un poco la idea de mi abordaje cuando trabajo en la clínica con las adicciones. El abordaje para mí comienza con unas premisas muy claras, ¿no? Y es que no existe la adicción sino sujetos que la padecen. Y dejar la adicción es mucho más que dejar de consumir. Aquí adopto un poco la idea de Víctor Corman, que comentaba que dejar la adicción es un trabajo de metamorfosis. Creo que en realidad hay que recuperar a la persona, buscar un sujeto que está escondido, que está taponado, que está enterrado, y por lo tanto tendremos que trascender la etiqueta de soy un adicto y conocer al ser humano que hay detrás. Para mí es importante averiguar en qué grado de gravedad adictiva se encuentra la persona. Y distingo siempre, para hacerme un poco a la idea en el trabajo y también en la aceptación del paciente, al que no voy a llamar analizante aposta, distingo un poco entre la afición, el abuso y la adicción. Para mí la afición es un hábito que no es sano, pero que no da problemas. Y que, bueno, es verdad que a veces se acercan algunos pacientes un poco inquietos porque tienen aficiones que se les desbordan en momentos de un concierto de tecno, de alguna salida con amigos. Bueno, pero es algo esporádico, ¿no? Y no les crea tampoco un problema en su vida cotidiana. Solamente se asustan cuando se ve esta actitud repetitiva y bastante intensa de vez en cuando. A estos yo los llamo los exploradores, que son los que consumen, pero no se han hecho adictos. Después distingo a los que tienen abuso, que es un hábito excesivo pero que ya empieza a tener unas consecuencias negativas. Y aquí ya puedo hablar de pacientes dependientes. Y por último, los adictos, que tienen un problema grave, y utilizo este adjetivo porque son personas que existen por y para la sustancia. En el caso de personas adictas a sustancias, no aficionados ni abusadores, sino adictos, yo prefiero que primero arreglen el tema del consumo en otro lugar. Es mi opinión personal. Y cuando ya esté solucionado ese tema que tiene que ver con el organismo y con la deshabituación del organismo en centros que tienen un multitrabajo bastante completo, porque también tienen sus terapias psicológicas o terapias de grupo, es decir, que no solamente es la deshabituación corporal, entonces creo que cuando cesa el consumo es cuando puede aparecer la terapia. Por eso me importa distinguir el grado de adicción que viene a traer el paciente, porque generalmente estos adictos yo particularmente espero y no suelo trabajar con ellos. Pero sí es cierto que a veces en los casos de adicción se presentan adictos sin sustancia. Y estos adictos que no consumen sustancias, pero que son adictos, pues, digamos, al juego, a la pornografía. Aquí sí se comienza desde ya porque no tenemos que hacer ningún trabajo que esté relacionado con los médicos ni con el cuerpo. Para mí, esa con o sin sustancia marca una diferencia orgánica a tener en cuenta, aunque la diferencia psíquica no exista. La droga absorbe la subjetividad. Por lo tanto, no existe una drogodependencia, sino una psicodependencia siempre en todas las adicciones. Esto que ahora es tremendamente común en el trabajo terapéutico que se realiza en casi todos los centros que por lo menos yo he tenido referencia a través de los pacientes,
Hasta hace unos pocos años no era tan común, sobre todo a la hora de deshabituarse de drogas o de alcohol. Ahora todo el mundo trabaja con el concepto de la psicodependencia y creo que es tremendamente importante. En el abordaje terapéutico, en el trabajo que se va a hacer en las sesiones con un paciente, a mí me gusta compartir con este paciente una serie de conceptos con los que yo voy a trabajar, pero que estoy muy interesada en que él también lo sepa. El primero, y además conceptos que van a ser de una manera muy clara, hablados, muy vulgarizada, para que se puedan entender y comprender y los pueda tener siempre muy en cuenta. Lo primero que hacemos es abrir lo que yo denomino la caja negra. Y lo llamo la caja negra porque cuando un avión se estrella, lo que se abre es la caja negra. Cuando un ser humano, un sujeto, se estrella, hay una caja negra que tendremos que abrir para saber qué ha pasado en ese desastre o en ese aterrizaje forzoso que nos hemos visto expuestos. La adicción es un comportamiento que sujeta de una manera protésica a un sujeto en su identidad, en una subjetividad que se encuentra en un momento, en un estado de desmoronamiento. Desde esta perspectiva, la adicción está cumpliendo una función de sujeción del individuo en forma defensiva. En definitiva, estamos hablando de una defensa. Es la conducta, la relación con la sustancia lo que se hace adictivo. No es la droga o el alcohol o el porno o el juego. El síntoma es la historia del sujeto. Y por eso me gusta, y he utilizado un poco el juego de las palabras con el título de esta charla, la frase de Víctor Corman del sujeto sujetado a la droga. Lo que contiene la caja negra fundamentalmente es dolor. Es alguien a quien le parece muchísimo más terrible el miedo de vivir que el miedo a morir. Por eso digo que la persona nunca es el problema. El problema es el problema. Hay una persona, un objeto adictivo y una relación persona-objeto. Y la adicción es una expresión clínica de un sufrimiento sufrido en el vínculo. Es la expresión de los daños y de la alta vulnerabilidad debida a unos déficits para organizar la experiencia y la conducta. Por lo tanto, existe y podemos hablar de una ortopedia psíquica de la adicción. Podemos decir que hay una prótesis química en el caso de la drogadicción. Pero es un proceso muy irónico porque se intenta solucionar algo y lo estamos complicando muchísimo más. Me interesa mucho que el paciente entienda que la adicción es un proceso, es un camino. No es un trastorno, sino el alivio de un dolor que viene de lejos. Por eso hablo de camino. Que hay un niño que llora en cada paciente y que la adicción lo que hace es alejar la percepción de la causa, la disocia, la anestesia y la distancia. Pero en la dosis, ¿qué se oculta? Muchas veces se oculta el abandono, en algunos casos un desamparo feroz, un daño, en otros una culpa, un castigo o la vergüenza del juicio de los otros. La droga es una cortina que hay que descorrer juntos, paciente y terapeuta, y cuando se descorre esa cortina, lo primero que va a aparecer van a ser los progenitores. Por eso me importa que el segundo concepto después de la caja negra que se tenga entre manos cuando se está haciendo la sesión es algo que no nos va a abandonar hasta el final y es el descuido afectivo. Hay que buscarlo. La posición que me interesa no es la de
encontrar unos progenitores a los que juzgar, sino intentar comprender todo lo que se ha vivido antes de realizar cualquier tipo de intervención, porque es muy importante, importantísimo para mí sacar los juicios. Ni el mejor padre o la mejor madre es impecable. Se cometen errores. Y aparecen todas esas capas históricas de la infancia merecida. Aparecen padres que van a necesitar capacitarse para ocuparse de su hijo o de su hija, porque en ellos ya existe un niño que está inacabado. Aparecerán duelos de toda la mochila emocional, y es imprescindible analizar todas las figuras de apego para conocer un poco cuál ha sido el trayecto vital de ese paciente. Responsabilizar a cada cual de lo que se excedió, de lo que no dio, de lo que faltó, pero sin criticar ni culpar. Es tremendamente importante que el paciente no aumente su rabia, esa rabia que irá hacia adentro, sino que comprenda. En cada recorrido aparecerá un abandono predominante o bien un descuido. Un desamparo que lo podríamos comparar a la Hilflosigkeit freudiana. La infancia para mí es un punto de prospección indispensable. Hay que analizar pormenorizadamente todos los vínculos primarios. Reconstruir toda la historia afectiva y emocional de la familia permitirá que aflore un sufrimiento que no está gestionado y que ha entorpecido toda la evolución familiar. ¿Quién te ha calmado? ¿En quién has confiado? ¿Quién estaba ahí para ti? ¿Qué era lo más importante para tus padres? Estoy hablando un poco de una labor arqueológica de recuerdos que abarcan desde el chupete hasta el destete. La primera oralidad es muy relevante en el caso de grandes fumadores especialmente o de consumos adictivos a través de la boca. Lo averiado puede que radique en un sistema de cuidados, porque existir no es solo vivir, ¿no? La pregunta, ¿qué crees que causó tu adicción? No es la pregunta. Porque entonces estaríamos hablando del síntoma y no estaríamos hablando del problema originario. ¿Por qué el dolor? El dependiente emocional suele estar enfermo de amor. Cada abandono construye un adicto que comparte desde su subjetividad unas fallas comunes desde el vínculo afectado por la afectividad dañada, y puede aparecer la soledad, el dolor y la vergüenza. Otro concepto importante para trabajar, siempre cuando digo esto es paciente-terapeuta, es lo que yo llamo la justicia narrativa, recurriendo a Freud. ¿Qué podemos hacer con lo que ocurre? Haremos algo con lo que ocurre seguro. Y no se cura a las personas, como he dicho al principio, sino a las historias de las personas. Por eso hablo de lo que denomino la justicia narrativa. Vamos a tener que narrar, va a tener que construir otra narrativa mucho más justa para todos los personajes implicados y para sí mismo. Habrá que rehacer el relato, que de eso se trata el trabajo de la palabra, y hacer una historia alternativa, alternativa a la historia con la que ahora convive. Si quieres saber quién soy, pregúntame qué me ha pasado. Es un poco la línea. La identidad, en realidad, de este individuo o de esta persona que aparece en el trabajo analítico es un destilado de su propia historia. El niño sufriente ha crecido y ahora, a día de hoy, avisa. De pequeño no pudo, porque de pequeños el recurso es pequeño también.
pero hoy es un adulto y hoy será él quien se ocupa. Aparecerá y aparece en muchos casos, sobre todo en los casos tan etiquetados, la vergüenza. Y esta vergüenza va a hacer mucho daño en esta justicia narrativa. El antídoto de la vergüenza es el reconocimiento de padecer y a veces de padecer algo que es injusto. Hay que dar voz en esa terapia a las carencias. En las sesiones no se puede mirar a otro lado, no vale ponerse de perfil como le ha podido suceder al paciente en un ámbito familiar, en un ámbito social o en un ámbito educativo. Aquí hay que hablar de ello abiertamente. ¿Cuándo te ocurrió? ¿Qué ocurría en tu vida en ese momento? ¿Qué pasaba en tu familia en ese momento las primeras veces? Y ahí conectaremos con otro concepto fundamental en este trabajo de estas sesiones, que será la soledad afectiva. Esa soledad que no tiene nada que ver con la colaboración que ha podido recibir de su entorno, sino hablo de la soledad de no poder compartir sus sentires y sentirse distinto, diferente, excluido y solo. Por eso hablo de soledad afectiva, para que no podamos equivocarnos con el tema de la soledad de no tener a quién recurrir, que también puede ocurrir como un extra, ¿no? Es muy importante este concepto de la soledad afectiva, porque sí o sí no va a haber un avance si no se repara esto o un poco o algo en el vínculo terapéutico, en la transferencia. Es evidente que si un sujeto no encuentra alivio con alguien, buscará alivio con algo. Y cuando el medio se hace fin, aparece la adicción con su consecuente pérdida de libertad. No es cuestión de estar vivo, sino de estar con vida. Y esto falta. Las adicciones, por desgracia, son armas de distracción masiva. Son ladrones de tiempo, del tiempo de la vida. El objeto que ya estaba ahí se idealiza, se inviste libidinalmente por el sujeto. Y podemos decir que la sombra del sujeto cae sobre la sustancia o sobre la actividad adictiva, que una vez capturado por el psiquismo del sujeto adquiere tal volumen de valor que la compulsión a la repetición se encargará de hacer el resto. Y la repetición es lo que producirá la devastación. El problema reside en esa historia del sujeto que le conlleva a establecer una relación con el objeto o bien con la actividad adictiva. No es ni la sustancia misma ni la actividad misma. No es el juego, no es el cannabis, no es el porno. Un asunto recurrente en la consulta cuando nos encontramos con pacientes que no proceden de ámbitos sociales o familiares muy problemáticos o agresivos es un factor curioso, ¿m? El aburrimiento. Jóvenes a veces que parece que no han tenido ninguna carencia ni afectiva ni material en principio, eh, presentan una curiosa relación con el aburrimiento, como una prueba viva de su soledad y un primer peldaño ante lo que yo llamo la angustia de lo límite. ¿Qué beneficio obtiene el sujeto de este hábito que tiene? En principio, una regulación emocional, pero una regulación emocional tremendamente miope, porque parece una solución real, pero no lo es.
es cortoplacista. Este aburrimiento del que hablaba antes, planteado por algunos pacientes, bueno, nos hace recordar la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que tiene una patología bulímica al consumo y que es intolerante al aburrimiento. Ahí hay un gran vacío para muchos jóvenes. Saber aburrirse, estar en silencio, esperar, son antídotos indispensables para sostenernos en el mundo del deseo, en esta sociedad hiper. Somos seres culturales, somos seres sociales y por lo tanto es muy complicado que determinadas franjas de edad se presenten en consulta sin esos aparentes, insisto, ni problemas emocionales ni materiales realmente atravesados por esta sociedad bulímica del consumo, donde el aburrimiento no tiene cabida y no se sabe además gestionar. Pero a todos les une lo que antes comentábamos, el concepto de la vergüenza. Esa vergüenza que gira en torno a una imagen personal que tiene mucho que ver con el sentirme vulnerable frente a los otros, sentirme vulnerable frente a la imagen de los otros. Este es un concepto muy grave. O se trabaja la vergüenza o, como dije antes, avanzamos poco. ¿Cómo tengo que ser para la aceptación de los otros? Si soy vulnerable, un adicto que no consigue dejar la adicción, voy a ser juzgado y rechazado. Porque ser vulnerable es muy peligroso. Así se desarrollan patrones de relación en base a una fachada social, a un retraimiento psicológico, con una gran crítica interna y muy poca expresividad emocional. El papel de la vergüenza en la adicción es gigante. Por eso es muy importante que exista una terapia segura donde no pasa nada porque existan recaídas. Aquí trabajaremos y seguiremos trabajando en la caja negra para averiguar ese dolor que conlleva la respuesta del por qué. Porque lo contrario a la vergüenza es la valoración. Y no hay que pasarse ni de perfeccionismo ni de exigencia. Pero es muy importante atravesar la vergüenza y colocarla en otro lugar. A veces se escuchan frases como, querían un hijo, pero a mí, ese recién nacido que deviene sujeto por medio de un operativo que llamaremos identificación, hace esas preguntas. Si nuestra supervivencia depende de la proximidad y de la atención de quien nos cuide, ¿a qué estaremos dispuestos a renunciar para mantener ese vínculo? Pues hacemos lo que hacemos para que nos quieran los que queremos. Habrá que preguntarle qué te falta, de quién te falta, y comprenderemos lo que buscas y cómo lo buscas. Preparando estas palabras me acordé de la frase de Santa Teresa que decía que la expectativa es la madre de la frustración. Es un trabajo donde hay que olvidarse mucho de las expectativas y ocuparse de cada paso del camino. Hay una relación también muy grande entre la adicción y el duelo. ¿Quién escucha? ¿Quién me regula emocionalmente? Aquí se manifiesta esa soledad afectiva de la que yo estaba comentando, porque antes de la adicción hay muchos tipos de pérdida. Hablábamos del aburrimiento de los jóvenes que parecía que no habían tenido ningún escenario de falta y recordaba a Lacan cuando decía todo exceso esconde una falta. Solo si el sujeto acepta
la pérdida de goce, podrá encontrar un lugar en ese vínculo social, un lugar sujeto en el discurso. Hay una esencia del ser humano que solo se produce con el roce de otra persona. Esto trae tensión, la tensión del pacto con el otro, que tiene algo que decir. Es por esto que la pornografía no es humana. La adicción al porno conecta con objetos y desconecta de los seres humanos. Aísla y psicotiza la posición existencial. Si no quieres roce con seres humanos, ¿cómo se va a poder compartir espacio de vida en un mundo de seres humanos? Tremendamente difícil el trabajo con la adicción a la pornografía. Quería recordar un comentario que hace Domenico Cosenza en su libro Hacia una clínica del exceso. Y nos dice: ante la incertidumbre de la vida del deseo, condicionada por la alteridad estructural del partener en las nuevas formas del síntoma, el sujeto prefiere mayoritariamente la certeza del objeto de goce inanimado. Y eso se ve, por desgracia, muy frecuentemente en la consulta. El duelo da un sentido a la pérdida. El duelo hace sentido cuando se llora en las sesiones con el terapeuta, en compañía, sin soledad afectiva. Es un proceso vital. Nada es estático en el tema de las adicciones. No aparece de pronto. La adicción no aparece de la nada. Por lo tanto, todo esto es un trabajo también donde por eso decía que la vergüenza no puede existir, porque todo debe de salir en esas sesiones terapéuticas. Otro concepto importante para mí es cómo vamos construyendo, además de toda esta labor de investigación de la caja negra, teniendo en cuenta todos estos conceptos de la nueva narrativa de la vida, de la soledad afectiva, de los duelos. Tenemos que hacer un trabajo de construcción de red de sostenimiento. Y eso es lo que yo llamo, cuando lo comparto con el paciente, el luchar por dar sentido. Tenemos que construir una pertenencia absolutamente fundamental, y la pertenencia no puede ser al grupo de adictos. Lo siento, no soy partidaria de esto. Está bien como trabajo, pero no como pertenencia. Dentro de este dar sentido tiene que haber un propósito de vida, porque tenemos que soñar con trascender y, por supuesto, seguir tejiendo esa narrativa justa que hablábamos antes. Para mí la pertenencia y la identidad van unidos. Nosotros necesitamos pertenecer porque el espejo del semejante es absolutamente necesario, si no, ¿de dónde sacamos la valoración? Sería psicótica. Somos seres sociales, animales de tribu, y tenemos que pagar, y pagamos, un precio por ese vínculo. Entre pertenecer y ser hay muchas ventas puestas en juego. Ser parte de un grupo deportivo, de un grupo musical, de un grupo espiritual, de un grupo cultural, eso proporciona muchos contactos nutricios. Pagamos un precio por ello, pero son necesarios para nuestra identidad. Tenemos que tener tribus. De esa manera, digamos que la soledad afectiva empezaría a trabajarse. El propósito en la vida. ¿Qué puedo aportar yo en la vida? Apoyar la vida de ese paciente con un objetivo un poco vital, sentir que tiene una proyección de futuro, que tiene un trabajo con sentido, que tiene un trabajo que le pueda aportar algo en la evolución personal, algo del reconocimiento como quien es como sujeto. Tenemos que construir un propósito juntos, pero será suyo, será de él. Y
digamos que el acompañamiento es estar ahí. El propósito lo tiene que construir. No solo, lo construirá acompañado, pero lo decidirá exclusivamente él. Cuando hablaba de la trascendencia, es un sentimiento de ir un más allá de la individualidad. Sentir que la existencia de él como sujeto es una existencia que le trasciende a él. Hay familiares, hay amigos, hay personas que le aman, hay parejas, hay, bueno, también personas que están esperando lo que su trabajo aporta. Eh, Se trasciende. Es importante que piense que cada ser humano deja de alguna manera una pequeña huella que de algo sirve. Y por supuesto, lo que hablábamos, imprescindible trabajar la nueva narrativa en todo esto. Terapiar y averiguar cómo se llega a ser lo que somos, a cambiar los relatos, a construirlo de una forma lo más omnicomprensiva posible, donde podamos introducir el mayor número de personajes que nos han acompañado en nuestra historia vital y cambiar el guión. Es muy importante que el adulto de hoy hable con ese niño, que lo escuche, que lo tenga en cuenta y que lo valore. Y que entienda, como he dicho antes, que cuando uno es pequeño, los recursos son pequeños, pero ya no. Esto es un poco digamos, el esquema con el que yo abordo los casos de aficionados, abusadores o adictos a las personas que presentan adicciones a no sustancias o los que ya han hecho su labor terapéutica con la sustancia. Esto es un poco los conceptos que quería compartir con vosotros, pero ahora toca hablar de nosotros, ¿no? Toca hablar de la figura del terapeuta. Bueno, somos siempre una parte implicada en todas las terapias, en todas las subjetividades que entran en la consulta, siempre. Pero para mí el trabajo con la adicción es un trabajo a goce abierto y por lo tanto, eh, personalmente para mí tiene unas connotaciones muy, muy especiales en cuanto al trabajo subjetivo. Eh, Es importantísimo la humildad terapéutica. Esto puede parecer una frase que no tiene mayor importancia, una frase que se da por hecha, pero no es cierta. El mayor cáncer que padecemos los psicoanalistas es el narcisismo. Y tenemos que luchar con ello constantemente, como podemos, con todos los bálsamos que estén a nuestro alcance. Pero creo que en el caso del trabajo de las adicciones está multiplicado por 1000, porque estamos acompañando a un sujeto tirando de un lado de la cuerda. Del otro lado de la cuerda tira muy fuerte el goce. Y por lo tanto no tengo ni idea de lo que va a ocurrir cada día cuando cierro la puerta, con todo lo que llevo en la mochila de averiguaciones, de interés, de teorías, de conocimientos. No sé lo que va a ocurrir porque tengo que inventar cada día y esa creo que es la humildad. Y no sé si de esa manera conseguiremos avance o no avance porque me tengo que olvidar totalmente de lo que se llamaba el furor curandis. ¿Mm? Ya veremos qué pasa en este camino. Por lo tanto, recalco, insisto, que la humildad terapéutica para mí aquí se pone en juego y si de alguna manera nos desviamos, mejor lo dejamos. Es una colaboración de entre a dos, donde hay que llevar calma, hay que llevar seguridad,
no sabemos en qué, pero hay que llevarla, conexión y una presencia empática permanente. Sí, permanente, como una cuidadora a un bebé. No contemos con la introyección de figuras. El terapeuta de alguna manera moldea al paciente, el paciente al analista y lo impacta. Y es una dinámica que se refleja en la transferencia y en la contratransferencia. En la transferencia están presentes las recaídas, como comentaba antes, como parte del proceso de la recuperación, del abandono de la vergüenza y del abandono de la vulnerabilidad. Si el paciente tuvo una madre, ponemos por ejemplo, una madre invasiva, crítica y exigente, el hecho de que el terapeuta no lo rechace cuando cae, cuando recae, y mantenga una aceptación incondicional y un aprecio, ya es muy diferente de lo que ha vivido. El adicto ofrece al analista el consumo y nosotros tenemos que darle algo a cambio. Porque al retirar la anestesia, ¿qué aparece? Pues un niño inacabado. Hay una interferencia en el vínculo humano que trae el paciente. El lazo está deshilachado, está roto, pero tenemos que intentar que sea cosido a través de la transferencia. Simplemente con decir, he visto que no has sido visto. Necesitamos unas gafas progresivas adaptables a todo lo que podríamos denominar espectro adictivo. Para que no ocurra, como decía Maslow, si solo tienes un martillo, tratarás a todo como un clavo. Este asunto es muy individual, es social, es familiar, es cultural. Es un problema de vínculos y un problema de desvinculaciones. Insisto, no es curar un sujeto, sino su historia. Elaborar juntos un colapso narcisista. Elaborar juntos su miedo a no ser amado por el superyo. Elaborar juntos su Edipo. Y reconocer juntos que el goce del estado de éxtasis era una realización fantasmática de la completud narcisista que narcotiza el deseo y se sustituye por un consumo taponador, ensimismado y desconectado de lo exterior. Promete la droga placer, pero solo da goce. En cuanto a la contratransferencia, es muy importante en los casos de adicción tener conciencia de ella, que no sea reactiva, controlar la expresividad, el impulso de aleccionar como hacía la madre, controlar el deseo de que busque nuestra aprobación, controlar, como decía antes, nuestro propio furor curandis y también, por supuesto, cuidarnos para poder cuidar. Nuestra propia terapia, nuestras supervisiones, nuestra continua formación siempre es la mejor barrera inmunológica contra nuestra omnipotencia profesional. Es nuestra responsabilidad ética como profesionales por ser un instrumento de la terapia. No olvidemos que trabajamos con el adicto mano a mano. No trabajamos nosotros sobre el adicto. No podemos confundir el mapa con el territorio. El modelo psicoterapéutico no es el paciente. La relación psicoterapéutica es co-creada, es una co-creación entre el paciente y nosotros, no es estática. Una alerta muy importante que yo desearía tratar antes de que acabáramos esta charla es la susceptibilidad
adicta. Porque aparecen en consulta muchos familiares, hermanos directos del adicto, que no han sido nunca adictos, pero que padecen de la susceptibilidad adicta. La droga, ya hemos dicho que no es la que engancha al adicto, sino que son las características de su dinámica psíquica las que lo atrapan. Y aquí nos encontramos en consulta con familiares directos de adictos. Cuando digo directos hablo hermanos, fundamentalmente, que han vivido lo mismo, mismas condiciones familiares, teniendo en cuenta la relatividad de la palabra mismo, que habiendo vivido escenarios de cuidado más o menos parecidos en la infancia, no han desarrollado unas adicciones declaradas, pero sí acuden porque reconocen una tendencia a mantener relaciones adictivas con el deporte, con el trabajo, con la adquisición del libro, con diversas conexiones adictivas que no son socialmente punitivas. Pero hay un reconocimiento de poseer una dinámica psíquica muy similar a la de su familiar que sí ha sido declarado adicto por la comunidad, por la sociedad. Un tema muy importante es hacer del puro acto de consumir un síntoma, pero de otro asunto. Reconocer que esto es muy importante, y lo habíamos hablado hace un rato, no es consumir lo más importante, porque hay que reconocer que no consumir no es estar asintomático, y esto será siempre un sistema de alerta permanente. Por eso para mí es muy importante que ellos reconozcan el concepto de susceptibilidad adicta. También tendremos casos de adictos al adicto. ¿Cuántas parejas sufren por el adicto que tienen en su casa, en su familia, en una relación que no saben si cortar, si mantener, y no saben que ya se han hecho adictos al adicto y que por lo tanto ya están dentro del mundo de la droga porque no pueden dejar al adicto? Ellos desean colaborar desde fuera en el proceso del adicto y ellos mismos ya están en la droga precisamente a través de esta adicción o codependencia con el sujeto adicto. Pero esto daría para otra charla. Vamos a continuar con la posición del psicoanalista. Creo que en los casos de la droga... Perdón, Belén. Perdón, Belén. Dime. Belén, ¿podrías ir terminando para poder tener un poco más de... Si Sí, podrías ir terminando para poder tener un debate. sí. Bueno, yo diría que la presencia física del psicoanalista no es suficiente para conectar emocionalmente. Tenemos de alguna manera que realizar una función, nuestra figura tiene que tener una función que dé un sentido de base segura y de refugio. Bueno, se trata de construir un contexto comunicacional, un ambiente facilitador y unas conversaciones lo menos patologizantes y defensivas posibles. El cambio terapéutico, realmente el advenimiento de una nueva subjetividad, esa sería la curaduría, como dice José Tapan, pero esto está dentro de lo que hablamos con la justicia narrativa. Bueno, a mí me parece que en las adicciones tendremos que atravesar una travesía edípica, tendremos que atravesar un narcisismo fallido, un yo frágil, y también un superyo que está evidenciando una inadecuada introyección de la ley que solo sirve para ser transgredida. Si en la infancia el amor es quien regula el miedo,
En el trabajo analítico, el amor de la transferencia trabaja junto a nosotros a favor de obra. Y el amor siempre estará ahí envolviéndolo todo, todo lo que tiene que ver con lo humano. Y al final, todo en los seres humanos se reduce entre el amor y el dolor de existir. Es así de sencillo y así de complejísimo. Yo me gustaría recordar, para terminar, a Ferenczi, cuando nos decía que lo que cura es el afecto y no hay una terapia sin simpatía. Por ahí va la línea. Y si tendríamos que cerrar esta charla con una canción, pues yo os propondría la canción de Let It Be de los Beatles, que creo que su letra tiene mucho que ver con lo que hoy hemos hablado. Gracias. Gracias a ti, Belén. Podemos empezar entonces con las preguntas, los comentarios. Belén, muchas gracias. Soy Jessica Pané. Eh, Me ha encantado tu exposición, sobre todo por la fuerza, por muchas cosas, pero la fuerza que transmites, ¿no? Y seguridad a la hora de podernos transmitir estas, sí, estas serían como algo como un mapa, ¿no? Para el camino, para este proceso. Yo me he quedado con algo muy importante, me has recordado con muchos puntos, con el tema del aburrimiento, que es un lugar al que ahora no van los jóvenes, con el tema de la vergüenza, con lo de la red de sostenimiento. Me has recordado un libro que leí hace tiempo de Manuel Carrer que se titula Conviene tener un lugar a donde ir. No sé si lo han leído, No lo he pero leído, pero me parece fantástico lo que estás diciendo. pues Eso es, léanlo, léanlo, es fantástico el libro, eso es. pero tiene que ver un poco, me has transmitido esa importancia, porque es desde ahí, para todos los pacientes está claro, porque vienen a buscar un lugar, sí, pero lo has transmitido de una forma que es como desde ahí cuando, parece que dices que es desde ahí cuando ves la construcción de todo lo demás, ¿no? Como bien dices tú, todos los pacientes vienen desde ahí, pero estos se están jugando especialmente la muerte, ¿no? Entonces, Claro, ahí especialmente hay una importante. cuestión exacta. Gracias, Belén. Excelente. A ti, gracias. ¿Hay otras preguntas o comentarios? Ya que no dice nadie más nada, me ha interesado mucho, has abierto mucho el tema del adicto al adicto, de las parejas, ¿eh? Me recuerda a un caso que tengo actualmente y cómo de difícil les es darse cuenta de eso, cómo de difícil. Pero también, Jessica, tenemos que saber que si a tu consulta acude esta persona sola, tú vas a trabajar porque ella deje la adicción al adicto. Pero desde la terapia del adicto, yo me encuentro con casos donde se les convoca para hacer uso de ese vínculo, se les convoca constantemente a que no desaparezcan, a que estén ahí. Es decir, porque ese terapeuta lo va a usar todo con tal de sacar adelante a ese paciente. Y ahí yo no estaré nunca de acuerdo. Es decir, creo que yo entiendo ese furor curandis de sacar el paciente adelante como sea, utilizando cualquier familiar que se preste, pero me parece una perversidad porque en realidad estás metiendo a una persona en la droga. Bueno, justamente esta paciente que nombro se dio cuenta de eso después de romper la relación, como las psicólogas de su marido la habían hecho partícipe, Así es. anulándola a ella de toda voluntad decisiva, de toda... Muy grave, muy grave. Sí.
Tú partes me parece, de una hipótesis más o menos central, que es eh, en todo adicto, o en la mayoría quizás de los adictos, hay una carencia afectiva primaria, un dolor producido por algo del orden del desamparo. Eh, digamos, esa es una hipótesis que yo diría que tiene cierto fundamento en la medida en que la adicción en general trasunta es decir, hay una fijación del sujeto a algo que efectivamente pudo ser más o menos carente o traumático en la primera infancia. Eh, la droga, eh, y estoy hablando más allá de, digamos, de las diferentes estructuras clínicas, ¿no? Porque es evidente que todo cambia mucho, o cambia mucho cuál es la estructura clínica del sujeto, ¿no? Pero digamos que estoy más o menos de acuerdo con la idea de que hay algo que tiene que ver con una oralidad, una fijación oral, es decir, una posición pasiva del sujeto eh, que busca en la droga un fetiche que le permita, mediante el goce que le produce ese fetiche, digamos así, defenderse del dolor psíquico que hay de base, ¿sí? Eh, lo cual no lo resuelve nada, como es evidente, ¿no? Eh, pero lo que estoy de acuerdo contigo en que efectivamente se trata de pacientes que requieren una presencia cálida de parte del psicoanalista. No, no me gusta la noción de terapeuta, no me gusta nada, pero sí del psicoanalista. No, no estamos para curar. Pero la cuestión es que eh, eso no basta, ¿no? No basta. Y lo que yo querría subrayar es que el objeto droga, que varía según la adicción que esté en juego, evidentemente, tiene que ver con una letra de goce. La letra, en el sentido de letra que utiliza Lacan, ¿no? Y que es cuestión de escuchar esa letra para descifrarla. Vale, era lo que quería decir. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la letra de goce. Creo que el tema de las diferentes adicciones, ya sea a actividades, como decía antes, a la pornografía o la ludopatía, o que no hace falta que sea una sustancia, es que, claro, el trabajo que se nos plantea contra el goce que tira de la otra parte es muy diferente a cualquier otro planteamiento de goce que nos pueda traer cualquier otro paciente que también estará luchando contra el goce. Todos lo hacemos constantemente, pero aquí se siente ese trabajo como un imán, es decir, como algo que nos va a arrebatar al paciente en cualquier momento. Hay que tirar contra eso de una manera muy brutal. Sí, estoy de acuerdo contigo. No encuentro, no encuentro cómo levantar la mano en este, Adelante, Graciela, adelante. bueno, eh, hay partes de lo que ahí vas explicando, Belén, es como que tienen que estar en todo análisis, por Un ejemplo. poco más fuerte, Graciela, por favor. A ver, voy a, Alejandro ya me dijo que se oía mal, pero voy a subir un poco el volumen.
eh, como que en todo análisis hay la necesidad de, como decía Pommier, el discurso fraterno dentro del discurso analítico, y luego partes de lo que has hablado que uno hace siempre, buscar la neurosis infantil, cuáles son los problemas de desamparo, de cuidado, de no cuidado. Me parece que lo que decía Marcelo es muy importante porque es un objeto muy especial la droga. Y hay cosas que dijiste que son contradictorias. Por ejemplo, esta posición de que siempre hay que, bueno, no ser hostil, digamos, ¿no? Esta recepción. Pero, por ejemplo, los alcohólicos. Ese ha sido el único caso o los únicos casos en que podría decir que hizo un buen trabajo y dejando de ser alcohólico. En en las demás drogas no he tenido suerte, o no tuvieron suerte los pacientes. Pero a los alcohólicos, en Alcohólicos Anónimos, que funciona muy bien, aunque no le critican cuando ha caído y no ha caído, sí le dicen al adicto del adicto, que no le consienta. Y estos casos que yo atendí vinieron porque la mujer los había echado de la casa. Y eso fue lo que produjo el estímulo para poder recuperar su familia, su casa y su vida, ¿no? Me parece que hay cuestiones que no se arreglan solo con la bondad, ni con el afecto que uno le puede dar al paciente. Ahí, claro, uno no lo va a echar de la consulta, aunque yo algunas veces si venían bebidos, le digo, vuelvo otro día. Son distintas maneras de ver, según cómo sean los pacientes. Es un poco como la manera como tú lo planteas, parece que como si uno tuviera esta actitud mm, bondadosa y sin juzgar, diera siempre buenos resultados, cosa que no creo. No estoy de acuerdo, Sí, bueno, no estoy de acuerdo. es que no da buenos resultados. Cuando van, además, estás diciendo que primero mandás a la persona a deshabituarse en alguno de los lugares que son bastante, eh, no, no terribles, pero que les hacen trabajar mucho y no son nada no sé, las asociaciones para drogadictos no son contemporaneadoras. Tienen que tener obedecer a muchos mandatos ahí. Y lo digo porque superviso gente que trabaja en cita, por ejemplo, que eso no. Y lo de la pertenencia, en cierto sentido, me parece que en un punto tienen que tener una pertenencia a los drogadictos, porque si no, no van a un lugar de desintoxicación. Y creo que estamos hablando de otro concepto de pertenencia. Yo no digo que no se reconozca que en un momento determinado uno es como otros, un drogadicto, pero no es esa la pertenencia a la que hay que trabajar. Yo hablo de otra pertenencia, bueno, sí, pero a lugares más, a lugares más sanos. sí, claro, pero para llegar a los lugares más sanos no tiene que decir, no, yo controlo, tiene que decir, no, yo pertenezco a esto que no controlan.
me parece. Claro, pero yo la experiencia que tengo es que las personas que no, que ya están en la droga con eso que llamaba adicción y no solo abuso, y el abuso también habría mucho que decir, es muy complicado que salgan si no mantienen un ingreso de meses, ¿Un qué? un ingreso de meses. ¿De meses o de años? Claro, porque las situaciones que ahora se plantean Claro, es de porque día, pues digamos, no son eficaces y la además que mayoría de las son, por veces. ejemplo, la droga que atañe al orgánico, ¿no? El peligro además, ¿no? El peligro de muerte, de sobredosis. Pero también las otras drogas, por ejemplo, la pornografía, es un trabajo bastante diferente. Mm. Es un trabajo bastante diferente y tiene que ver con cosas muy diferentes, ¿no? Que estar en el rubro de la adicción. Mm, De todas maneras, es curioso porque no sé cuál ha podido ser la interpretación, pero si es así, me gustaría matizarla. sí, Creo que un trabajo, bueno, a mí me gusta utilizar la palabra amor. No tengo ninguna vergüenza, me gusta mucho esa palabra. Es decir, un trabajo no significa que no sea un trabajo firme, no significa que no sea un trabajo con límites. Y creo que la firmeza es muy importante para esa transferencia con el paciente, pero no tiene por qué ser criticado ni juzgado, simplemente se analizan las recaídas. Por eso hablo de quitar la vergüenza, para mí es tremendamente importante, por eso digo que no estoy de acuerdo en esa vía, porque si no, no se crea el contexto donde el individuo se puede abandonar. pero lo que yo quiero decir es que uno tampoco juzga, no sé cómo decir, eh, no se juzga, pero en el sentido juzgar de usted es un malvado, pero sí se juzgan los efectos de sus acciones. Se podrán Y si analizar. no, claro, y si no, ¿de qué habla? Hoy, Pero se podrán analizar y tendrá que ver las consecuencias que tiene, pero por eso no quiero utilizar la palabra juzgar, porque tiene que abandonarse a contarlo todo, no puede ocultar, sino de qué sentido tiene. bueno, pero no sé, hablamos de cosas más específicas, porque a todos los pacientes uno le dice, diga todo lo que le venga a la cabeza. No, ¿no? Yo estoy de acuerdo, siempre, además, soy bastante fanática, podría decir, de Ferenczi y de su manera de atender a los casos traumáticos, no solamente a las drogadicciones. Pero Mm. tú misma reconoces que cuando hay una persona adicta, si no viene liberada de su adicción, no la atiendes. No, no. ¿Podemos, Sí, hay otros sí, comentarios o sí, sí. preguntas? Tengo aquí un aparato rarísimo que no sé cómo sacar del... ¿Puedo hacer un comentario Sí, de lo claro, que... Claudia, adelante. Bien, bueno, la clínica con pacientes adictos es muy difícil. A mí me parece que es muy importante esta diferencia que establecías, Belén, al principio, de los, como llamabas, los exploradores, ¿no? Que me parece que ahí sí habilita en esos casos digamos, un tratamiento analítico en el sentido en cómo lo entendemos, ¿no? Digamos, por las diferentes vías de lo simbólico, lo imaginario, ¿no? Pero con los casos más graves de adictos, en el sentido de abusos o estas adicciones graves que por lo menos a mí siempre me hacen preguntarme respecto de la estructura psíquica, porque la verdad es que ahí nos presenta, digamos, por lo menos en mi experiencia, como que algo en los tiempos de constitución hay como una falla ahí más compleja que nos hace bastante límite para trabajar por las vías
entendemos dentro, digamos, de la interpretación, del trabajo con, como decías, Belén, de cómo se dio el complejo de Edipo, cómo se dio el vínculo al otro, ¿no? Ahí me parece que a veces, muchas veces, incluso eso presenta como una resistencia. Y vos hablabas de el modo protésico ¿no? A veces cuando la droga hace como una prótesis, y pensaba si el analista no puede ir a parar, ay, justo acá en todos los mensajes, si no puede ir a parar a ese mismo lugar, como de una prótesis, en estos casos graves, ¿no? Donde es más difícil el trabajo como lo entendemos y quizás nos requieran en otros lugares, incluso con otras intervenciones. Pues fíjate que yo creo que el trabajo más protésico es mi opinión, ¿eh? El trabajo más protésico que puede hacer un psicoanalista es con un trastorno límite de personalidad. Mientras que aquí sí que es verdad que hay personas que tienen fallas, ¿no? Fallas estructurales graves, pero lo que se trata es de cambiar esa narrativa, es decir, lo que se trata es de que aquello se convierta en un posicionamiento y trabajar más el posicionamiento que una estructuración rígida. Es decir, poder hacer algún cambio, si no es que estaríamos ya directamente condenados. Entonces yo no creeríamos ni siquiera en lo que estamos trabajando. Por eso yo un poco, retomando lo que comentaba antes Graciela, es que para mí es muy importante la labor de la transferencia y la transferencia es única. Entre dos sujetos no puede haber otra distinta. Ya el paciente la tendrá con otro analista, tendrá otra transferencia diferente. Es decir, esa transferencia es una relación humana, es un vínculo humano. Y como decía al final, es que hablamos de dos cosas, del dolor de existir y del amor, y es que para mí es el juego de los ingredientes con el que trabajamos en la transferencia. Entonces, yo creo que es verdad que hay personas que vienen muy deterioradas en cuanto a lo que tú comentabas estructuralmente por problemas, sobre todo el tema de los abusos, bueno, que da muchísimo trabajo a las adicciones en pornografía. Yo tengo un caso muy grave en este tema, pues claro, pisamos la psicosis todo el rato. Yo no quiero decir que el individuo es un psicótico, porque quiero hacer un poquito de cambio de narrativa, un poquito, lo que se pueda, con mucha humildad. Una cosa, Belén, no me gustó nada lo de protésico. Tengo que decirte que justamente una prótesis dental, por ejemplo, implica la sustitución de algo caduco, perdido o roto por algo que lo viene. Bueno, pues una prótesis, Perdón, ¿puedo terminar de hablar? sí. Un analista no viene jamás al lugar de sustituir nada. Mm. Al contrario, viene al lugar justamente de ocupar el lugar del objeto causa, es decir, de algo que no obtura nada. Entonces, la cuestión es, si enfocamos esto desde un punto de vista psicoanalítico, el trabajo con los personas que tienen adicciones, ¿no? O que padecen adicciones, o digamos, nos colocamos en el lugar de un terapeuta, que es distinto, en la transferencia me refiero. Yo no creo que obturemos nada. Es decir, cuando te digo el lugar protésico, es que no hay un lugar de abandono por parte del psicoanalista. Es decir, No, si el no, individuo deja la droga, en alguna parte cae. sí, pero la palabra no es muy adecuada, ¿no te parece? Para hablar de algo que sustituye algo perdido. Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, es una manera de decir que algo sostiene, que no te deja en el abandono y en la caída. Pero vale, sí, te lo acepto. Y solemos escuchar más como una suplencia en algunos casos, ¿no? Y que ya estamos hablando de otra estructura quizás. Que también, de hecho, siempre hay que ser bastante prudentes respecto del lugar que viene a ocupar ese objeto, ¿no? En la, digamos, en la estructura de cada quien.
Sí, algo tendremos que hacer con eso que llega, que no sea volver a repetir la sensación de desamparo y abandono, porque entonces Sí. ni transferencia, ni psicoanálisis, ni... Bueno, se No, queda todo en el vacío. sí, justamente Ah, son estos casos tan graves, ¿no? Que nos ponen a los analistas a reflexionar respecto de cómo se trabaja, cómo se interviene, justamente cuando hay algo ahí que incluso muchas veces no entra en transferencia. me parece importante lo que dice Claudia de la suplencia, porque hay veces, efectivamente, la droga eh, es un santón, bueno, o sirve de. Y, por ejemplo, Silvia Amigo, en su libro Mentalidades, ella sostiene que a esas personas utilizan casi como medicación la droga. Y que, por ejemplo, hablando de Joyce, ella dice que no solamente él logró montar su estructura con el ego y con su firma en las obras, sino además con el alcohol y con la esposa, que le calzaba como un guante, como dice Lacan. Y Melman hasta dice que en el alcoholismo, por ejemplo, él piensa si no habría que pensar en otra estructura, pero no dice cuál, lo deja, ahí tiene todo un seminario sobre el alcoholismo. De modo que me parece que es importante definir la estructura o pensarla, ir por ese camino. La transferencia sirve para eso, para poder saber, digamos, las identificaciones del sujeto, qué objeto, qué lugar ocupaba ese objeto, ¿no? No solamente para que se sienta querido, aunque también porque uno, en el fondo, mm, es una actividad, como creo que Belén ha dicho la palabra humano, y sí, es una actividad, el análisis es una actividad humana que nos, como decía Lacan en Función y Cambio de la Palabra, que el final del análisis consistía también en que el sujeto obtenga satisfacción de su tarea con otros que hagan también una actividad humana. En eso estoy de acuerdo, pero estar dentro de ese concepto de actividad humana no quiere decir no distinguir, por ejemplo, con qué estructura nos encontramos, si es posible o no es posible, si conviene que deje la droga. Bueno, cuando es cuestión de sobredosis ya no, pero eh, hay, digamos que hay tantos matices que no, y por un lado matices que hay que tener en cuenta y otros que directamente tienen que ser más o menos el mismo recorrido que hacemos en trabajo con todo paciente para llegar o bien al fantasma o bien a trabajar el delirio, ¿no? Y no queda un poco como somos buenos y curamos ese desamparo, él va a poder dejar la droga. No es eso, creo que no es eso. Bueno, el trabajo nuestro, no sé. En cambio, eso sí lo hacen las asociaciones de deshabitación, como en Humana, no, Humana no, Proyecto Hombre, en Cita, Aldebarán, son las que conozco, ¿no? Y por eso necesitan que la persona tenga una pertenencia con ese lugar, aunque sea pertenencia a un lugar donde van los drogadictos, para sentirse que forman parte, que son como una especie de familia, donde van a poder salir limpios, digamos. Pero ahí no distinguen entre estructuras. En Cita, por ejemplo, sí, porque tiene psicoanalistas adentro. Y a veces es grave no distinguir las estructuras.
Bueno, son ideas que tengo sobre lo que es el ¿Hay más análisis. comentarios o preguntas? Bueno, yo avisé que me tengo que ir a cenar. Iba a salir un poco antes. Bueno, antes de terminar también yo quería señalar que la semana que viene tenemos otro encuentro, el día 7, que va a estar a Sí. cargo de Lucía. Digo esto porque siempre hacemos una vez al mes, pero esta vez es una semana de diferencia. Ah, Dale. no, qué bien que avisaste, porque yo creí que habíamos terminado. No, falta una, falta una. Ah, ¿cuándo es la semana que viene? El lunes que viene, el lunes 7, Ah, va a estar a cargo de Lucía. muy bien, muy bien. Aquí estaremos. Vale. Muy bien. Entonces, si no hay otros comentarios o preguntas, nos despedimos. ¿Eh? Bueno, que te mejores, Gracias, Marcelo. Otra, que Entonces, vaya Gracias, bien. Belén. Gracias, Que Belén. mejores, Marcelo. Gracias, Gracias Belén. a todos. Gracias, Belén. Chao. Adiós. Adiós. Gracias, Hasta luego. Belén. De acuerdo. Adiós y Hasta luego. gracias.